Buenas noches, bienvenidos a clase. Buenas noches, licenciada. Me alegro de verlos. Vamos a empezar nuestra clase. En primer lugar, pues hacer algún anuncio. No sé si ya les comunicaron que tenemos una notificación de que el día lunes a los profesionales, a los abogados, gana con día. El día lunes no tendremos actividades docentes. También que vamos a trabajar estas 2 semanas, tienen parciales, probablemente en la primera o segunda semana de octubre estaremos ya en los segundos parciales. En la última clase trabajamos el tema de la muestra, como ustedes recordarán. La muestra pues nos ayuda a trabajar solo con un porcentaje de la población que tenemos para realizar nuestra investigación. Una muestra es un porcentaje, una cantidad que escogemos, ya sea por un método estadístico o por nuestra conveniencia o nuestro juicio, nuestro criterio. Los métodos cuantitativos, pues lo recomendable sería hacer un censo, pero lamentablemente hay poblaciones muy numerosas. Y no podríamos, por ejemplo, hacer un censo de la ciudad capital, que es una población de más de 4 millones. Entonces decidimos hacer una muestra siempre que cumpla con los requisitos de ser probabilística y aleatoria. Quiere decir que los elementos sean elegidos al azar y que todos los elementos del universo tengan la posibilidad de participar en la elección de esa muestra. El tamaño de la muestra, pues, se elige muchas veces por un método estadístico o por nuestro criterio, dependiendo de los recursos que tengamos. Pero además de eso, es recomendable utilizar un procedimiento para poder realizar el muestreo, un tipo de muestreo que nos ayude a que nuestra muestra cumpla con esos requisitos. Hay diferentes tipos de muestras, como ustedes vieron, que pueden colaborar para obtener la información. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Se utilizan menos recursos, menos tiempo. Y en las investigaciones sociológicas es muy común trabajar con muestras por conveniencia, elegidas por conveniencia, por el tamaño de la muestra es elegido por nuestra conveniencia. Hoy vamos a ver algunos tipos de muestreo que nos pueden ayudar para elaborar nuestra muestra. Quiero recordarles que para que empecemos a trabajar ya con estos métodos cuantitativos y estos métodos estadísticos, van a necesitar una calculadora científica. Algunos pues la utilizamos en matemáticas, en el diversificado, en el básico, en los básicos, los primeros años de la universidad. Y creo que lo tendrán por ahí guardadita, si la cuidaron bien. Muchos las dejan olvidadas en las clases, ¿verdad? Hasta los teléfonos celulares encontrábamos nosotros olvidados en las clases. Bueno, o si no, pues entonces préstenle a alguien, a sus hijos que ya están estudiando en básicos o diversificados. O dicen que también hasta en Dollar City venden estas calculadoras y que no son muy caras. El tiempo que nosotros iniciamos en la universidad, las calculadoras eran caras y las cuidábamos mucho porque resultaba
una gran pérdida perder la calculadora científica. Bueno, además de eso, les recomiendo que tengan en su cuadernito para que vayan haciendo las anotaciones de los ejercicios que vamos a ir realizando. En el examen final van a haber ejercicios prácticos en el examen, entonces es recomendable que hagan los ejercicios, que no se atengan a solo darle una miradita al final. Estoy viendo que hay 51 estudiantes en la asistentes, quiere decir que hay un gran número que no están asistiendo a la clase. Que no se me vayan a asustar después de los resultados, porque si no asistimos a clase, ¿cómo nos perdemos las explicaciones, verdad? En esta sección hay 102 alumnos inscritos. Yo generé hoy un listado para pasar asistencia. No lo hice para pasar asistencia, pero me va a ayudar hoy para ver quiénes están en la clase. Y me generé un listado que les voy a compartir también en Classroom de los alumnos que hay en esta sección para hacer un ejercicio de muestreo tomando como universo a la población de la sección G. Bueno, entonces empecemos a trabajar en este tema de los tipos de muestreo. En la Estrada, le escuchamos. Buenas noches, licenciada. Disculpe, usted dijo que el día lunes no habría clases, o cómo es que creo que se le trabó a usted su internet. Sí, recibimos una notificación de la coordinación que por el Día del Abogado, Día de los Economistas, Día de los Humanistas, los profesionales del área básica, vamos a gozar de un asueto por el día por pertenecer a este gremio de profesionales. Así que el día 25, lunes 25, no habrá labores docentes en el área básica. Gracias, licenciada. De nada. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir la presentación para que empecemos a hablar del tema. Y el tema del listado se los voy a compartir en Classroom para que lo tengan. Bueno. Vamos a empezar a hablar de diferentes tipos de muestreo que podemos utilizar para elaborar nuestra muestra, para organizarla. Aquí vamos a ver 4 tipos que son tipos de muestreo aleatorios. Está el muestreo aleatorio simple o al azar. También vamos a ver el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo sistemático. Vamos a empezar por el más simple, que es el muestreo aleatorio simple. Disculpe. Que es el más simple de los tipos de muestreo. ¿Por qué? Porque no requiere mayor inversión, no requiere mayor tiempo y es fácil de trabajar. Este muestreo aleatorio simple dice es un procedimiento para plantear una muestra de la población en la cual todos los elementos tienen igual probabilidad de integrar la muestra. El procedimiento dice es obtener un listado de la población para realizarlo. Se puede utilizar una tabla de números aleatorios o generados por una calculadora. Entre sus desventajas está que se requiere de un listado, de un marco muestral, como dijimos en la primera presentación, que hay universos de los cuales tenemos un listado. Por ejemplo,
los trabajadores de una empresa, los trabajadores de una institución del Estado, los estudiantes de una institución educativa de la Universidad de San Carlos. Cada sección tenemos un listado. Yo generé hoy el listado de la sección K y ustedes lo van a tener para ver quiénes pertenecen en este curso de métodos, porque me han explicado que en cada curso los listados son diferentes. Entonces, para trabajar este procedimiento se requiere de un listado. Y si no hay un listado, pues ahí sí tenemos problemas, tenemos que utilizar otro procedimiento, como en temas como, por ejemplo, los niños de la calle, los niños trabajadores de la calle, no vamos a encontrar un listado. También tiene sus ventajas este tipo de muestreo, que es muy simple, de poca inversión, se realiza rápidamente, ¿verdad? Solo necesitamos de una calculadorita científica y del listado de la población que vamos a investigar. Bueno, en primer lugar les quiero preguntar, ¿quién me puede decir que son números aleatorios? A ver, ¿quién me puede explicar cuáles son los números aleatorios? Son números seleccionados al azar, licenciado. Correcto. Los números aleatorios son aquellos que seleccionamos al azar. Por ejemplo, si en una tómbola hay un montón de números, sacamos uno y pues nos va a dar un número elegido al azar. Los números aleatorios son esos, números escogidos o elegidos al azar. Y eso es lo que vamos a necesitar para realizar este trabajo. Números aleatorios. Dice que los números aleatorios son aquellos números que se generan presentando estos la misma probabilidad de ser elegidos o seleccionados. Un ejemplo de números aleatorios es el que se obtiene después de lanzar un dado en un juego de mesa. Lanzamos el dado y pues nos da un número 2, 1, 3, 4, 6, no sé. Y cuando sacamos los números de una tómbola o cuando, aquí hay un ejemplo que dice cuando, bueno, este de los dados, que si tiramos los dados nos va a dar diferente número, diferente cantidad. Esos son los números elegidos al azar. Pero como con un ejemplo es más fácil de comprender, vamos a ver este ejemplo. Yo estoy realizando una investigación en un hospital nacional. Ahí debe de haber un listado de todos los pacientes que están ingresados en ese hospital. Y según los datos que yo obtuve, hay 450 pacientes. Siempre que vamos a realizar una muestra, debemos de empezar por investigar, tener datos de la población que hay ahí, de los sujetos que podemos encontrar que nos proporcionan información. Yo he decidido elaborar una muestra de 25 pacientes. Podría ser también un listado de los médicos, ¿verdad? Yo me imagino que en el Hospital Roosevelt deben de haber por lo menos 450 médicos trabajando diariamente. Fíjense que yo establecí el tamaño de mi muestra de 25 pacientes en este caso. Y lo hice por mi juicio, por mi criterio, por mi conveniencia, ¿verdad? Yo pretendo pasar 25 encuestas entre los pacientes que hay en el hospital. Con el muestreo aleatorio simple voy a utilizar una calculadora, como la que les enseñé, una calculadora científica. Y vamos a aplicar el siguiente procedimiento. El total de la población, que en este caso serían 450, multiplicado por la función Shift y después Run, la tecla Shift y la tecla Run. Y después le doy igual. Si alguno de ustedes, perdón, creo que le quité compartir. Si alguno de ustedes tiene
tiene su calculadora por ahí, coloquemos el total de la población, que son 450, en la calculadora. Imagino que algunos deben de tener por ahí su calculadora. 450, le damos por y luego buscamos la tecla Shift. En esta calculadora que yo tengo aparece en la parte superior. Aquí dice Shift. Entonces le doy a la tecla Shift y después busco la tecla rang numeral, que en esta calculadora aparece en la parte de abajo donde está el punto. Entonces tecleo rang numeral y luego le doy al signo igual. Inmediatamente me va a generar un número. Entonces yo di 450 por Shift. Y después le doy rang numeral. Si tienen por ahí su calculadora, háganlo por favor. Esas calculadoras aparecen también en algunas computadoras y en otros casos aparecen hasta como una función. Después le doy igual. Vamos a ver, aquí está. Igual, y a mí en mi calculadora me generó el número 71.55. 71.55. Sería 450 Shift, perdón, Shift, por Shift, rang numeral, la tecla Shift y después la tecla rang numeral y después el signo igual. Gracias. A ver, ¿qué números generan los que tienen calculadora? A cada uno le va a dar diferente número. A mí me dio 71.55. A los demás no les va a dar ese número. En cada caso, da diferente número. A mí me dio 168.75. 168.75. 94.50 me dio a mí. 75. Pero mire, como nosotros no vamos a necesitar decimales, porque no hay pacientes decimales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que a mí me dio 71.5, como se sobrepasa el punto 5, da 55.55, lo voy a tomar como 72. Y el que le dio a la compañera, que era 68.75, también sobrepasa el punto 5 y lo voy a dejar en 169. Ahora el último compañero, ¿cuánto le dio? Que me habló en 94.50. 94.50. En este caso, no sobrepasa punto 5, es igual que decir 94.5. Con ustedes y conmigo, vamos a asumir el criterio de que cuando no sobrepase punto 5, lo vamos a dejar como el número anterior. En este caso lo vamos a dejar como 94. Entonces, para esta muestra hemos obtenido un 71. Entonces, lo que hago es ir al listado y busco qué paciente tiene el número 71. Puede ser doña Rosa Pérez. La otra compañera le dio 68. Ay, perdón, el 71 sí se aproxima porque sobrepasó el punto 5. Entonces, 72. La otra compañera le dio 68.75, que también sobrepasa el punto 5, lo vamos a dejar en 169. Y el último compañero le dio 94.5. En ese caso, que no sobrepasa el punto 5, lo vamos a dejar igual, pero ese es un criterio que nosotros vamos a asumir. O sea que ya tenemos 3 números de la muestra.
el expediente número 72, el 69 y el 94. De ahí yo voy al listado que tengo de los 450 pacientes y busco estos números. Busco el número 72, el 169 y el 194, que van a ser pacientes que yo voy a empezar. Y en eso debe de aparecer el nombre de esos parientes, de esos pacientes, perdón. Nada que ver con parientes. Bueno, aquí yo había empezado a hacer el trabajo de generar los números. Por ejemplo, dije en el primero, 450 por shift rank numeral igual me dio 236.7. Como sobrepasa los puntos 5, lo aproximé a 237. Luego en el segundo dije 450 por shift rank numeral me dio 330.75. Como sobrepasamos el punto 5, pues también lo aproximé a 331. El tercero, 450 por shift rank numeral y me dio 408.15. Aquí no sobrepasó el punto 5, entonces lo dejé sin aproximar en 408. En el cuarto dije 450 por shift rank numeral y me dio 200.5. Y como vamos a llegar a ese acuerdo con ustedes, que si no sobrepasa el punto 5 y se queda en punto 5, no lo vamos a aproximar, sino que lo dejamos como el número anterior, que es 200. El quinto me va a dar 450 por shift rank numeral, me dio 445.87. Lo aproximé a 446. Aquí ya tengo 5 elementos que ustedes se recordarán que yo necesito 25 pacientes. Entonces, me faltan 20, ¿verdad? Ustedes pueden seguir haciendo ese ejercicio y completar los 20, pero cuando ya tenemos los 25, voy al expediente que dice que es el número 237 y puede ser una señora, un joven, y ese paciente, ya sea don Juan Pérez, doña Rosa Rodríguez, la 331, la 408, doña María Álvarez, el 200 es Vinicio Herrera, el 446 Juan Pérez, y a esos son los pacientes que yo voy a entrevistar. Van a ser los elementos de mi muestra. Y como ustedes se dan cuenta, es un procedimiento muy sencillo. ¿Qué necesité? El listado de todos los pacientes, la calculadora científica y voy haciendo mi procedimiento. Si ustedes prueban con su calculadora, a cada uno le va a dar diferentes números. Los números que me dan a mí no les van a dar a ustedes. Es como que yo vuelvo a meter la mano entre la tómbola y saque otro número. No va a sobrepasar los 450 porque yo ya le coloqué el tamaño de la muestra. Y eso me va a ayudar para elaborar mi muestra. Y que en mi trabajo, pues yo anoto. Elaboré una muestra en la cual establecí el tamaño de la muestra por mi criterio y conveniencia. Establecí que voy a trabajar con una muestra de 25 pacientes. Eso ya fue por mi criterio, por mi juicio, por mi conveniencia puede ser. Después, para establecer quiénes eran los 25 pacientes, utilicé el método aleatorio simple, en el cual generé números aleatorios por medio de una calculadora científica, utilizando esta función de shift rank numeral. No es nada complicado, no es nada fuera de este mundo, ¿verdad? No nos va a
a implicar un gasto extra tampoco. Aquí está Carla Johanna, dice que a ella le dio el resultado de 433.8. Como sobrepasa el 433.8, sobrepasa al punto 5, lo va a tener que aproximar al 434. Y así puede ella seguir dándole igual al signo igual, y eso le va a estar generando números aleatorios. Bueno, creo que no es nada complicado, nada fuera de este mundo. Los ejercicios pues nos ayudan mucho a comprender estas circunstancias, cómo se realizan estos métodos. Vamos a hacer otro ejercicio y para ello vamos a utilizar al listado de alumnos de la sección K, son ustedes, ¿verdad? Para elegir una muestra de esta sección. Vamos a tomar como universo, como población de investigación a la sección K de la jornada nocturna. Vamos a compartir este listado. Yo se los voy a compartir también en Classroom para que lo tengan por ahí. Y vean que tenemos un listado de la sección, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a elaborar una muestra de esta sección. El ejercicio va a consistir en elaborar una muestra de 20 elementos de la sección K. ¿Cómo lo voy a hacer? Por el método aleatorio simple. Y para ello voy a utilizar esta población que tengo. En esta sección hay una población de 102 alumnos. Entonces, el total de la población de la sección K son 102 alumnos. Entonces, anoten ahí como total de esta población 102 alumnos. Bueno. Entonces aplico la fórmula que ya he utilizado. Total de la población. Por aquí tengo ese ejercicio. Dice elaborar una muestra de 20 elementos de la sección K. En este caso no es G. Con el muestreo aleatorio simple utilizando la calculadora para encontrar números aleatorios. Mi muestra va a ser de 20 elementos. Y utilizo esa fórmula, ¿verdad? Total de la población por shift, rank numeral igual. En este caso la población es de 102 alumnos. Y voy a ir generando números. Los que tengan por ahí calculadora, empiecen a hacer el ejercicio. Yo lo puedo hacer también con mi calculadora. Voy a decir 102 por shift, rank numeral igual. El primero que me dio fue 100.87. Entonces, ¿qué hago cuando ya tengo el primer número? Ese 100.87. 100.87. Ese número lo puedo yo aproximar porque sobrepasa el punto 5. Entonces podría ser 101, ¿verdad? Y como recuérdense que uno de los requisitos para trabajar este tipo de muestreo es tener un listado. Y en este caso sí tengo el listado de la sección, perdón, estoy aquí perdida en el espacio, de la sección K, y voy y busco en
En mi listado el número 101 era, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a marcar aquí con un colorcito para saber quiénes son los elementos de mi muestra. El primer elemento que yo voy a encuestar de esta sección K se llama Erwin Daniel Villatoro Tojín. Está por ahí Erwin Daniel Villatoro. Fíjese que este es un listado de asistencia. Sí, licenciada, que soy. Ah, bueno, entonces sí tiene su asistencia, Erwin. Sí está en la clase, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que pueda generar otro número? 99.75, licenciada, sería 98 aproximado. 98, correcto. Es la estudiante Mayra Alejandra Barreto Bonilla. ¿Está Mayra Alejandra por ahí? ¿Asistió el día de clases hoy? ¿Está Mayra? Como que no está, ¿verdad? Bueno, debería pasar asistencia todos los días, ¿no creen? Para ver quiénes asisten y quiénes no. ¿Alguien más que genere otro número? Me salió 91. 47.0. Uno, por favor. 91. 29. 91. Lo aproximó, le dio exactamente 91. Sí, me dio 91. Exactos, no tenía Sí. número. Ok, entonces, Willy Orlando Gil. ¿Está Willy por ahí? ¿Asistió a clases hoy? Sí, licenciada, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Willy. ¿Otro número de los que me había mencionado? 71.29. ¿Se puede aproximar 71.29? No. Se queda en 71, ¿verdad? Vamos a sombrear aquí al número 71 de la lista, que en este caso es Jocelyn Priscila Chen Hernández. ¿Está Jocelyn Priscila Chen Hernández? ¿Asistió a clases hoy? Como que voy a tener que pasar asistencia más frecuentemente, porque no están asistiendo. Y se pierden de las explicaciones, ¿verdad? Después no es suficiente con revisar las presentaciones PowerPoint. ¿Alguien más generó otro número? 47, licenciada. 47. ¿Tenía decimal? No tiene decimal. 47. Bueno, el número 47 del listado pertenece, lo que no saben es que los que de este listado iban a ganar un premio, fíjense. Y los que no asistieron no se lo van a llevar. Bueno, José Pablo Méndez Molina, presente. No está, ¿verdad? No asistió el día de hoy. Es una buena manera de pasar asistencia. ¿Alguien más que haya generado otro número? 58.65. Sería 59. 59. Vamos a ver quién es el número 59 de la lista. Imagínense que fuera para ganarse un premio. Los que no asistieron ya se lo perdieron, ¿verdad? Whitney Adriana Reina Chitay. Buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, Whitney. ¿Usted está presente? Bueno, pues ustedes vieron que voy generando de ese listado. Voy a necesitar 20. Hasta ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos de los 20 que necesito para mi listado, ¿verdad? Me faltan todavía otros estudiantes. Este listado
lo voy a colocar en Classroom. Por favor, terminen el ejercicio, encuentren los 20 integrantes de esta muestra y van a tener que buscarse por ahí una calculadora para hacer el ejercicio y para que les va a servir también en los futuros ejercicios que vamos a realizar. Les recomiendo que hagan el ejercicio. Ya ahora vamos a tener más práctica, vamos a tener ejercicios prácticos y sí es recomendable que tengan su propia calculadora. Entonces, aquí hay alguien más, dice Carla Johanna, bueno, esa ya la habíamos visto. Jason Hernández, 12.78 que se convierte en 13, ¿verdad? Y de ahí vamos sombreando en nuestro listado para saber cuántos van a integrar esa muestra de 20 alumnos que necesitamos de la sección K. Bueno, ustedes se han dado cuenta que realmente es un método muy sencillo, no necesita mayor inversión, es fácil de trabajar, se realiza en poco tiempo. ¿Vieron el del hospital? Que con el listado generamos 25 pacientes. Y el de la sección K, que solo hemos generado unos, pero yo les voy a encargar que terminen esa muestra de 20 elementos de la sección K. Y es una muestra en la que ustedes pueden decir que existe toda la posibilidad que esta muestra sea aceptada porque es aleatoria, los elementos son elegidos al azar, es probabilística, todos los elementos de la población tienen la oportunidad de participar en la muestra. Utilizamos para establecer el tamaño de nuestra muestra por conveniencia o criterio. Podría hacerse también por medio de una fórmula estadística, pero en este caso lo hicimos por nuestra conveniencia o criterio. ¿Hay alguna duda de este método? ¿O está tan sencillo que no necesita mayor explicación, que está comprendido? Por aquí hay alguien más que le dio 61.20. Este se queda en 61 porque no sobrepasó el punto 5. Bueno, como aparentemente este método no causa mayor problema, es uno de los más sencillos que hay, pero sí tiene la desventaja que necesitamos un listado. Y como ya lo hemos platicado, no de todas las poblaciones vamos a encontrar un listado. Vamos a ver otro método que tengo para ustedes que se llama método estratificado. Por estratos se llama muestreo aleatorio estratificado. Y es uno de los más utilizados para elaborar muestras. El método por estratos se utiliza mucho y colabora mucho en la elaboración de muestras. ¿En qué consiste este método? Lo vamos a ver. El muestreo aleatorio estratificado, pues dice que se basa en el hecho de que en las poblaciones homogéneas se obtienen muestras más representativas. ¿Qué quiere decir esto? Que se divide la población en grupos con características similares, a los que llamaremos estratos o grupos. Pueden ser grupos o estratos. Se pueden hacer grupos o estratos dependiendo de varias características, por ejemplo, según el sexo, según la edad, según la región o área geográfica de la población. Hay muchas situaciones en las que podemos de una población hacer grupos o estratos que nos van a ayudar a explicar a elaborar la muestra con estos grupos que tienen alguna característica en común. También debemos de tomar en cuenta de que
dependiendo la investigación que estemos realizando, de ver qué grupos o qué ordenamiento de grupos o qué formación de grupos puede contribuir con nuestra investigación. Por ejemplo, si yo pensara en un tema relacionado con el machismo, con una investigación en la que tratamos de establecer si todavía impera el machismo en nuestra cultura, pues en una población sería recomendable hacer un grupo del sexo femenino y otro del sexo masculino para ver el criterio de las mujeres, para ver si en este nuevo siglo, en el siglo XXI, ya el tema de la cultura machista está evolucionando y ya no es tan fuerte. Y también podríamos investigar el criterio de los hombres, ¿verdad? Para ver qué piensan ellos, si ha cambiado, si ya los padres de familia, los esposos, ya no tienen tan arraigada esa cultura machista como en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, en ese caso podría ser dos estratos, dos grupos diferentes. Pensemos en nuestra población de los estudiantes de esta sección. Yo tengo un universo en el cual tengo en la sección K 102 alumnos. Si yo quisiera hacer estratos o grupos de esta sección, podría pensar, por ejemplo, en elaborar una muestra, por ejemplo, un grupo con los alumnos que tengan carnet par y otro grupo con los otro subgrupo con los que tengan carnet impar. Ahí podría ser un grupo diferente para obtener el criterio de un grupo y de otro grupo. Y organizaría, por ejemplo, todos los pares y todos los impares. Eso me ayudaría bastante. También podría ser el tema del sexo femenino, el sexo masculino. También podría ser algunos otros grupos, dependiendo de otra característica común de los estudiantes. Como aquí tenemos una población de 102 alumnos, entonces podría decir yo, por ejemplo, en algún tema relacionado con el divorcio o las características del matrimonio en el siglo XXI, algo así, podría decir yo, bueno, voy a hacer un grupo de aquellos que estén solteros y de los que estén casados, por ejemplo. Aunque en otra sección me dijeron, también hay que incluir a los divorciados y hasta los viudos, ¿verdad? A ver, hagamos el ejercicio aquí. Si yo les preguntara cuántos de aquí son solteros, yo creo que pueden levantar la mano para ver con cuántos solteros. Todos van a levantar la mano, creo. Que son felizmente solteros todavía. Vamos a ver, hay bastantes solteros. Pongan atención que hay solteros y solteras. Vamos a revisar documentos, ¿verdad? Para ver si es cierto que todos son solteros. Bueno, gracias. Ahí me aparecen 22. Soltero hasta la muerte, dice. 19. Ahora, bajen la mano los solteros. Levanten la mano los felizmente casados. Ay, como que no hay muchos que quieran levantar la mano. Vamos a ver cuántos casados, que su estado civil es casado. 3, bueno, hay bastantes felizmente casados. 14, fíjense. Podemos hacer un estrato de los casados y de los solteros. Y como dijo un compañero por ahí, bajen la mano los casados y ahora los felizmente divorciados, dijo un compañero. Hay divorciados también. Libre como el viento, dice. Uno, solo uno. Ay, un divorciado. ¿Y los demás? No, todavía son felizmente
casados, ¿verdad? Pueden haber viudos y también viudas, ¿verdad? Ese estado también. Bueno, entonces, de solo esta población, también hay quienes se unen, como dice el compañero, que se pueden unir, hacer una unión de mutuo acuerdo, una unión de hecho, y vivir como pareja también, ¿verdad? Entonces, solo en esta población de 102 alumnos, ¿cuántos estratos pude organizar para hacer esta investigación que puede ser sobre el tema del divorcio, sobre el tema del maltrato en el matrimonio, algo así, o el femicidio, femicidio también? Podría hacer también una estratos, a ver, ¿quién me puede dar ejemplos de algunos otros estratos que fuera posible elaborar en este universo? Por el sexo, por la edad, ¿verdad? Eso es un estrato muy interesante. En las encuestas que se realizaron para la última elección, esta elección que estamos todavía, que no hemos pasado del tema, los que realizaron encuestas les hicieron una entrevista y muchos de ellos mencionaron que hubiera sido conveniente tomar en cuenta los estratos por edades, porque según los resultados, la mayoría de los que votaron a favor del partido ganador fueron los más jóvenes, y que fueron los más jóvenes quienes hicieron peso dentro del resultado de esta elección. Y eso cambió todos los pronósticos que había en otras encuestas que habían realizado, en las cuales no se había tomado en cuenta el tema así tan formalmente de la edad. Y también podríamos hacer aquí, por ejemplo, estratos de TEOs que tienen menos de 30 años. En el tema del trabajo, ustedes saben que no sé por qué las empresas privadas han tomado el criterio que solo aceptan profesionales hasta los 35 años, imagínense. Y ¿quiénes tienen menos de 35 años? ¿Quiénes tienen más de 35 años? Y dependiendo de la investigación que queremos realizar. Otro tipo de estratos que se utiliza mucho para hacer encuestas es el estrato según el área geográfica. Por ejemplo, si el universo que vamos a tomar en cuenta es la población de la ciudad capital, pues se acostumbra a hacer estratos, mejor dicho, si el universo fuera la República de Guatemala, pues luego pensamos en hacer estratos según los departamentos, que cada departamento sea un estrato, y pasar encuestas en cada uno de estos estratos, dividir la muestra entre los estratos para hacer nuestra investigación. O si es un departamento, podemos pensar en dividir la muestra en estratos por municipios, dependiendo cuántos municipios tenga cada departamento. Si fuera la ciudad capital, pues podríamos pensar en dividir esa población de la ciudad capital en zonas, que es lo más relevante, ¿verdad? Y que cada una de estas zonas fuera un estrato. Y dividir el tamaño de nuestra muestra en la ciudad capital. Por aquí creo que tengo un ejemplo de esto, de estratos por zonas. Bueno, aquí yo tengo, dice, la población que pretendo investigar son los habitantes de la ciudad capital, de la ciudad de Guatemala. Lo divido por zonas. Según el acuerdo de 1972, acuerdo municipal que fue aprobado en 1972, existen 22 zonas y hay otras zonas pero que están planificadas para incorporar áreas de crecimiento. Entonces, por mi criterio, por mi juicio, yo decido tomar una muestra de 500 elementos.
porque tengo los recursos o el tiempo para hacer 500 cuestionarios, para pasar 500 encuestas, ¿verdad? En las diferentes zonas. Entonces me va a corresponder en esos estratos dividir el tamaño de 500 entre todas las zonas de la ciudad capital. E hice entonces una operación matemática, divido los 500 cuestionarios entre las 22 zonas y esto me da 22.74, lo aproximo al 22 a 23 y luego pues ya tengo el dato de que en cada estrato, en cada zona voy a pasar 23 encuestas y serían 23 por 22, 506 encuestas. Esta sería una elaboración de estratos de acuerdo al área geográfica. Y eso pues no es lo mismo hacer 506 encuestas, porque eso se puede hacer más fácilmente, aunque después yo tendría que lograr que en cada zona hagamos, pasemos estas 23 encuestas en forma aleatoria, que todos los sujetos sean elegidos al azar y que todos tuvieran la oportunidad de participar, todos los habitantes de la zona, en esa muestra de 23. Tal vez podría investigar si está dividido por colonias o por barrios y dividirme para pasar estas encuestas. Creo que yo les había mencionado ya varias veces la muestra que hicimos para la elección en la que fue ganador Jimmy Morales con los estudiantes del curso de método. Y de métodos decidimos que nuestra población o nuestro universo iban a ser los habitantes de la ciudad capital. Dividimos los estratos en zonas. Luego tomamos la decisión de pasar 200 encuestas, en cada zona. Y los estudiantes se fueron y pasaron las 200 encuestas en cada una de las zonas. Se dividieron de tal forma que las encuestas fueran realizadas aleatoriamente, que los habitantes o los posibles votantes fueran elegidos en forma aleatoria. En total se pasaron 4.400 encuestas. Después se tabuló y nos dio como resultado que el candidato ganador era Jimmy Morales, y así fue, ¿verdad? Coincidió con las otras investigaciones, no como en este caso, que muchas investigaciones no fueron satisfactorias, no dieron el resultado que dio al final hoy tienen recuperación algunos estudiantes, ¿verdad? El resultado que dio al final la encuesta realizada no se reflejó en el resultado final de la elección. Algunos dicen que lo que ocurrió fue que no se tomó en cuenta el rango de edad y que fueron los jóvenes quienes votaron, los más jóvenes quienes votaron por el candidato ganador, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una investigación, tenemos que tomar en cuenta esos factores para establecer si realmente los estratos que vamos a elegir van a colaborar con nosotros. Nos van a ayudar a encontrar el resultado que pretendemos buscar en nuestros objetivos de investigación. Pero definitivamente el hecho de organizar la muestra por estratos ayuda mucho. Y lo primero que pensamos al hacer una encuesta es en dividir geográficamente la población, dividirla en departamentos, dividirla en regiones. Sabemos que en Guatemala hay 8 regiones establecidas que podrían ser un buen elemento para
para nuestra investigación. Aquí tenemos un mapa de las zonas donde incluye la zona 25, 24, la 21, no está ni la 22, 23, y pues tendríamos que dividir toda esa muestra entre todas estas zonas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de investigación que vamos a realizar. En nuestro país, pues también estamos divididos en municipios, en departamentos, en regiones. Las encuestas que se realizan a nivel internacional, en muchas circunstancias, perdón, toman en cuenta este elemento de la división geográfica de las poblaciones. Pero nosotros pues vamos a tener que pensar si realmente nos va a colaborar con nuestra investigación, dependiendo también del tema que queremos investigar. Y de una población tan pequeña como es la de la jornada, los estudiantes de la sección K, de la jornada nocturna, podemos hacer muchos estratos por edad, por el sexo, podría ser por la profesión también, podríamos decir, bueno, a ver quiénes se graduaron en diversificado de maestros, quiénes se graduaron como secretarias, como peritos contadores, como bachilleres. Ahora hay una diversidad de profesiones en el diversificado de estudios que podríamos utilizar para hacer estratos también. O si ya son profesionales universitarios, pues podríamos pensar, por ejemplo, en los abogados, que hay un listado de abogados. Podríamos dividir en el sexo las que pertenecen al sexo femenino, las profesionales, y los profesionales que pertenecen al sexo masculino. Los que viven en la región, en las diferentes regiones del país, en los diferentes departamentos del país, dependiendo. Todo depende de nuestra investigación. Claro que todo eso lo tenemos que explicar en el momento que elaboremos nuestra muestra. Y en el plan de investigación se explica por qué elegimos ese tamaño de muestra, por qué lo organizamos por estratos, o si utilizamos otro método de los que vamos a ver, nos faltan algunos métodos, también tenemos que explicarlo cómo lo realizamos, para que esto justifique la muestra representativa de nuestra investigación. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento de este tema del muestreo aleatorio por estrato? No, o si no hay ninguna duda o comentario. Bueno, fíjense que vimos el aleatorio simple y no olviden que para la próxima clase vamos a necesitar que consigan su calculadorcita, que consigan también un cuaderno para hacer sus ejercicios. Les queda la tarea de terminar ese ejercicio de 20 integrantes para la muestra de la sección K. Yo no quisiera avanzar más porque sé que algunos se han retirado para hacer el examen de recuperación que tienen hoy. Entonces no quisiera avanzar más y seguir en la próxima clase, el próximo día, con el tema que tenemos que ver. Tengo por ahí otro ejercicio de estratificado que lo vamos a ver. Vamos a ver si. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Y nos faltan todavía, tenemos pendientes el aleatorio por conglomerados y el aleatorio sistemático. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Si alguien tiene preguntas, las puede hacer.
Si alguien tiene duda alguna duda del trabajo que están realizando, también. Yo creo que para la otra semana ya les voy a compartir un documentito en el que diga cómo deben de presentar el trabajo, la tareita que están haciendo. No es una tarea tan extensa, creo que ya muchos de los grupos han avanzado. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar cómo va el progreso de su tarea, pues este es el momento de hacerlo. Y quienes ya no tengan ninguna duda, ningún problema, se pueden retirar. Les deseo un feliz descanso a los felizmente casados, a los felizmente solteros y a los felizmente divorciados. Buenas noches para todos. Que descansen. Igualmente, licenciada, feliz noche. Si no hay ninguna pregunta, Buenas noches, licenciada. por ahí alguien que quiere comentar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, que descanses. Si quieres, se quedan los que tengan dudas o preguntas. Buenas noches, que descansen. Por ahí está Lester López. Y si alguien se quiere quedar y escuchar las preguntas que sean de la tarea y que algunas veces nos interesan a todos, ¿verdad? Lester López ha levantado la mano. Lester López. Déjame ver mi listado, ¿eh? Ya me mandaron un correo aclarando que lo cambiaron. Entonces no lo revisé o se me traspapeló entre los otros. Usted se llama Lester. Los niños vendedores de la calle. Corrupción. Gato infantil. Sección K, ¿verdad? Sí, causas y consecuencias del dengue. ¿Cuál es el tema que ustedes cambiaron? Ah, sí, había visto ese correo. Elecciones presidenciales. Tiene que enfocarse bien en qué es lo que van a investigar de ese tema. Ya. Y ¿cuál es cómo? Bueno, las ilegalidades y también los tropiezos, ¿verdad? Que se están sufriendo para terminar con este proceso que ya debería de estar concluido y después de una elección no estar haciendo investigaciones sin ningún fundamento. Pero ahí ustedes saben cómo lo van a trabajar. Bueno, el esquema para el trabajo ya saben que está en Classroom, ya le cambié el título. ¿Y cuántos elementos tiene su grupo? Ah, bueno, estamos bien. Sigan trabajando y yo digo que esta semana que viene les voy a compartir cómo deben de presentarlo y el valor. No es una gran tarea, o sea, no va a tener un gran valor, porque también va a haber examen del contenido. Sigan trabajando y reúnanse y por favor sean muy cuidadosos de que todos participen, que todos colaboren. Si se dejan tareas individuales, que se reúnan para leer el contenido y que todo el trabajo tenga una relación lógica, ¿verdad? Porque a veces los objetivos van por un lado, la hipótesis habla de otra cosa, que se pongan de acuerdo, que tenga coherencia lógica. Buenas noches, Lester. Catherine Vázquez.